Bienvenidos al podcast Reforesta, un espacio donde la ciencia, la tecnología y los saberes ancestrales se unen para regenerar el planeta. Aquí compartimos soluciones sostenibles, voces del territorio y experiencias transformadoras que inspiran acción climática y justicia ambiental. Comencemos. Buenos días, Pamela, un gusto tenerte aquí en el podcast de Reforesta. Y si podrías, por favor, presentarte brevemente. Ok, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz y muy contenta de que me inviten a este espacio. Realmente para mí es sembrar una semilla para que algo empiece a crecer, ¿no? Y bueno, me presento, mi nombre es Pamela Condori Bernal, vengo de dos padres indígenas, una quechua y la otra aymara. ¿Qué más? Bueno, mi área profesional, pues soy bióloga, soy activista, me encanta mucho la naturaleza y el cuidado de la biodiversidad en todos sus sentidos y ámbitos, y me gusta mucho ayudar, soy muy empática, entonces me gusta mucho abogar por los derechos de las mujeres, defenderlas y que en algún momento sean lideresas en sus comunidades, ciudades y demás, y en algún momento ya establecer políticas públicas para que esto no solamente sea un llamado de acción, sino que también por parte de una justicia que nosotros hagamos como jóvenes, como mujeres, como niños, adolescentes, que son las comunidades más vulnerables, ¿no? Entonces yo siento que tal vez podría hacer algo para cambiar todo el entorno donde yo vivo y generar esa semilla para poder obtener algunos alcances importantes, ¿no? Perfecto. En cuanto a la semilla que hablas, ¿cuál sería tu inclinación también por todo lo que es la ecología, el cuidado de la naturaleza? ¿Cómo te has desenvuelto en ese ámbito? En cuanto a la ecología, se podría decir con mi carrera, lo que yo hago es justamente temas que no son muy conocidos, y eso es lo que estaba comentando, que me encantan mucho los ecosistemas acuáticos. ¿A quién no le gusta estar o ver los animales marinos? A todo el mundo. Pero no sabemos que nosotros tenemos como tal ecosistemas acuáticos, pero de agua dulce, que existe dentro de estos lugares, y existe un montón de animales que nosotros desconocemos, microorganismos que realmente es impactante, y no valoramos tanto eso, ¿no? Ya que Bolivia no tiene mar, lo que nosotros tratamos es el ámbito limnológico. Limnología es el estudio de seres vivos, pero de agua dulce. Yeah. Entonces, al no tener nosotros mar, nosotros tratamos de incursionar en esas dos áreas, ¿no? O sea, tratar de internalizarnos justamente en los ecosistemas acuáticos y todo lo que implica tener ecosistemas acuáticos. Y ahí es donde entro yo, porque yo estudio el zooplancton, en general esa es mi especialidad, pero también el fitoplancton y los macroinvertebrados acuáticos, que para hacerlo simple, pues el fitoplancton son plantas pequeñitas que viven en el agua. Zooplancton, animal, entonces animales pequeños que viven dentro del agua, y macroinvertebrados acuáticos, que son invertebrados como tal, como conocemos una mariposa y demás, pero tienen un desarrollo, una metamorfosis dentro del agua y ya después salen. Entonces, este tipo de animalitos no son muy conocidos debido a que no nos internalizamos a conocer qué hay más allá, no somos tan curiosos como tal, o no tomamos en cuenta factores importantes dentro de la naturaleza que pueden incidir a cambios globales, ¿no? Entonces, cosas tan pequeñitas a mí me han interesado demasiado, que normalmente no es tan visto, ¿no? Porque es más el ámbito de agua, solo agua. Entonces, a mí me interesa más que el agua, qué es lo que está llevando el agua, porque siempre existe vida, y de hecho nosotros en el bioma que nosotros vivimos estamos literalmente dentro de ese lugar, porque nosotros estamos tratando de vivir en un ecosistema, pero siento que estamos siendo como una plaga, no lo quiero decir así, pero los humanos estamos haciendo eso, estamos destruyendo la naturaleza como tal. Claro. La Pachamama, como dicen en la cosmovisión andina, ¿no? Entonces, yo voy desde ese enfoque, trabajar con el área de limnología, ecosistemas acuáticos y toda la vida que existe dentro del lugar,
Al igual que me encanta igual el paisajismo, me encanta mucho lo que es el naturalismo, o sea, ciencia con naturaleza. También me gusta mucho el tema y el enfoque de, no sé si conocen el tema, herbarios, o sea, mucho de la botánica. Yo trato de manejar todos esos temas y trato de interrelacionarlos para trabajar yo también con ellos, ¿no? O sea, sé que o sea, por ejemplo, como biólogo solo puedes elegir un área, incluso una especie de animal que puedes trabajar, y eso te limita demasiado. Entonces a mí me gusta manejar eso de ecosistemas, o sea, un enfoque más de ecosistemas, pero también social, en cómo nos está afectando a nosotros, ¿no? Perfecto. En mi ámbito profesional, pues es eso. Ya. Y bueno, la siguiente pregunta sería, ¿dónde has estudiado esto y cómo te has ido inclinando? Porque dentro, como dices, de la biología hay muchas ramas. Exacto. Al tema acuático, ¿no? ¿Cómo ha sido esa tu transición? Ok. Ay, bueno, es una historia, ya no sé si me da el tiempo para contarla. Adelante. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, yo viví en un ámbito, se podría decir, socialmente bajo, en económico. No, o sea, desde lo más bajo que he estado, mis papás se han sacado la mugre para sacarme adelante y para que por lo menos sea de la familia, al igual que mi hermano igual sería profesional, los dos profesionales y los dos primeros profesionales de mi familia. Entonces, no hay tantas oportunidades, ¿no? Y yo en ese sistema de patriarcado como tal que yo vivía, pues tenía muchas carencias, como ya mencionaba, económicas, educativas. A mí siempre me gustaba querer ir a más, pero no me daba la solvencia económica, ¿no? Entonces, yo hacía todo con lo que podía. Y desde lo más pequeñito, por ejemplo, no sé, forestar con una plantita mi colegio, lo hacía, intentaba a que otras personas más trasciendan en esto, o sea, comunicarlo y que más personas vengan, ¿no? Y es así como poco a poco yo empezaba a llamar la atención y ya con eso empecé a decir, pero si está afectando todo lo que tenga que ver con la naturaleza y me siento bien haciendo esto, yo creo que a otras personas igual les gustaría. Y ya poco a poco he empezado a abrir mi mente, porque yo he vivido en una burbuja literalmente, tanto de cuidado social, económico y demás, siempre he vivido en una burbuja, pero ya cuando un poco a poco empezaba a salir, pues sí veía, ¿no? En mi mente, cuando salíamos con mis amigos, tal vez una o dos veces, porque igual es peligroso donde vivimos, en el Alto, yo asemejaba mucho a Chocaya con una ola de basura. Pero esa era diversión, evidentemente, pero siempre era como que, ¿y por qué hay tanta basura? ¿Por qué la gente bota basura? ¿Y yo qué puedo hacer para poder apoyar y que ya no haya tanta basura, ¿no? Entonces siempre me preguntaba esas cosas, ¿qué yo podría hacer? Pero nunca había un lugar de empoderamiento para mí, para que yo pueda desenvolverme en esas cosas, ¿no? Entonces yo lo hacía de forma personal. Mi hermano a veces traía lombrices y ya después de la nada empezaba a tener mi compostera y decía, wow, me encanta. ¿Y ahora qué hago con la compostera? Empecé a investigar, preguntaba a mis profesores, pero mis profesores siempre me limitaban. Siempre me decían, no, pero ¿por qué vas a hacer eso? Vos concéntrate en hacer solamente una cosa. Y yo era pero es que yo quiero saber más. Y cada vez que les iba preguntando ya no sabían qué responderme. Evidentemente había algo, ¿no? O sea, yo quería seguir surgiendo, pero habían temas que me limitaban a no poder hacerlo. Entonces, en base a eso ya he empezado a ver que podía hacer cosas. No tenía tanto el dinero, a veces me ahorraba de mis recreos que me daban un boliviano, 50 centavos a veces, entonces me ahorraba para poder generar esos cambios. Y en lo social ya empezaba a ver y agudizar mi sentido, tanto visual como el entorno donde me sentía que se necesitaba ayuda, ¿no? Por ejemplo, no sé, había una abuelita que estaba ahí sentada y yo decía, pero puedes hacer más cosas, o sea, no te quedes ahí y pidas cosas, sino que podemos hacer, trabajemos. Entonces yo tal vez le daba un poco de dinero, de lo poco que yo tenía, pero ya después yo le decía, cómprate mamita un pancito, eso te va a ayudar. Y ella se compraba y ya más gente empezaba a ayudarla, ¿no? Entonces yo sentía que podía conectar con las personas, podía hacerlas cambiar a través también de las emociones, porque no solamente es eso.
Ya después sigo juntando mi idea del arte, me encanta mucho el arte, trabajar con papercraft, origami o cuadros, lo que sea, yo siempre trataba de sobresalir, ¿no? Y ya en base a eso he empezado a internalizarme con todas las historias porque las personas me contaban sus historias y yo no sabía qué hacer. O sea, yo decía, yo entiendo que me cuentes, pero ¿y ahora cómo yo hago para ayudar? Entonces era todo ese tumulto de emociones de, ¿ahora qué hago yo para ayudar? ¿No? Y ha sido más porque me sentía en sus vidas, ¿no? Tal vez yo he vivido en un momento donde sí he sufrido violencia y también ha sido uno de los limitantes que me ha ayudado a cambiar mi visión, porque ¿quién no, mujer en el alto, ha vivido violencia? Y ya empieza a escalar, ¿no? Yo tal vez he vivido en una escala tal vez baja, yo lo pondría de baja, pero no sabemos hasta qué punto, porque no conozco el caso más complicado. Entonces, desde querer y troncar mis sueños, desde querer ir a aprender piano, por ejemplo, y en un lugar que es muy peligroso, que es La Ceja, donde me han troncado los sueños porque han intentado secuestrarme y cosas más fuertes, ¿no? Como intentar violaciones y demás. Entonces, han sido temas que a mí me han cambiado totalmente, ¿no? O sea, por un momento y por un año de mi vida o 2 años he vivido encerrada en una burbuja porque yo ya no quería salir, no quería hacer nada, por el simple hecho de ser mujer. Entonces yo decía, ¿yo qué puedo hacer? Hasta que yo decía, bueno, tal vez no he tenido la suficiente autoestima para valorarme a mí misma, y yo veía cómo las niñas me veían. Incluso por el hecho de usar esta diadema, pues ya siento que soy una figura para ellas, ¿no? Entonces, de la nada me contaban cosas, y mi mamá también estaba en un puesto que era presidenta de la junta, entonces le llegaban todas las quejas y demás. Y ya es ahí donde una vez una niña empezó a correr a mi casa y llorando. Era una familia solamente de niñas y un niño muy chiquito, y el papá siempre pegaba a la mamá. Y siempre se quejaba la señora con mi mamá. Mi mamá la llevaba a la FEXB y demás para que la traten, para que la ayuden, llamaba a la policía y demás, y siempre terminaba volviendo. Hasta llegado a un punto donde era a las 2 de la mañana, yo creo, y el señor tenía una volqueta, y yo solamente escuché un golpe fuerte, ¡pah!, así como un estallido. Y de la nada yo salgo de la ventana, veo, y el auto atravesó el garaje de la casa, y las niñas corrieron directamente a mi casa, pidiendo ayuda a mi mamá, a mí también. Entonces, la verdad ha sido un shock muy fuerte, porque vivir ese tipo de violencia cuando eres una niña realmente te marca la vida. Actualmente las niñas, bueno, una creo que va a ser mamá, y la otra está igual traumada. O sea, en su mente piensan que son mayores, piensan que terminando el colegio ahí va a terminar su vida, pero no. Entonces ahí es donde yo dije, no termina ahí, porque, o sea, yo tal vez con la edad que tengo, ahorita tengo 24 años, pero yo me siento aún niña, o sea, siento que no sé nada del mundo, que me encantaría conocer todo el mundo, representar todo lo que yo he vivido, pero ellas son niñas y ya están teniendo bebés y son menores que yo, y a mí me duele muchísimo que ellas no lleguen a más cosas, que no tengan sueños, que no hagan lo que su niño interior les dice, solamente por estar y encasillarse en lugares sociales donde supuestamente deberían estar. Y a mí me molesta muchísimo que pase eso. No lo digo, ¿no?, pero siempre pasa. Por ejemplo, aquí existen muchos prestes. Yo fui tal vez a uno, no sé muy de fiestas, pero fui a acompañar a mi mamá y vi a una de las niñas que justamente había pasado ese problema. Y literalmente no, o sea, estaba vestida pero de una persona mayor, creyéndose una persona mayor. Y no es eso, o sea, yo siento que ella necesita hacer más cosas, ella no tiene que estar dentro de un espacio tan cerrado, tiene que hacer más cosas, y es menor que yo. Entonces yo digo, uy, no, yo me voy a quedar solterona tal vez en algún momento, pero wow, o sea, yo digo, qué cambio, ¿no? Y ella cuando me hablaba como si fuera mi mayor. Entonces yo decía, wow, no, está complicado esta situación, porque no es la única persona que conozco.
empecé a abrir mi mente y habían más personas con ese tipo de pensamientos, ¿no? Claro. Hasta que, bueno, ha llegado igual un punto de inflexión para mí, porque yo decía, bueno, ya ni modo, es su vida, yo qué voy a hacer, no puedo hacer nada. Ha llegado un punto donde yo he conocido una niña que me contaba sus problemas. La verdad yo no sabía qué hacer. No, yo solamente les daba consejos y gracias a Dios mis consejos eran buenos, pero siempre cuestionaba todo y me encantaba que cuestione todo. Pero había un momento donde yo ya no la veía. Y ella, justamente, bueno, cerca de mi casa, atrás hay una sede social y ahí siempre se festejan cosas y demás, porque obviamente no existe tanta economía, ¿no? Entonces es algo más en general de todo, de la urbanización, de la zona como tal. Y escucho un sonido como que de esos sonidos de muerte, ¿no? Esas canciones que son de muerte, que son bien tristes. Y a mí me ha dado curiosidad. Yo fui al lugar y justamente estaba la niña. Vaya. Y me contaba problemas, o sea, me contaba de que ella tenía, había sido violada por uno de sus familiares, que no sabía qué hacer, o sea, quería trabajar, quería salirse de la casa. Yo tampoco la podía, o sea, a veces estaba conmigo, ¿no? En mi casa y demás, pero no podía tenerla conmigo porque no estaba dentro de mis facultades tenerla, ¿no? O sea, una niña no puede estar conmigo directamente, me pueden decir cualquier cosa, ¿no? Pero en su casa estaba más insegura que en la mía. Claro que sí. Y la verdad, su papá la golpeaba, estaba embarazada y ella no sabía qué hacer y al final creo que el papá la mató y es un tema muy complicado. Yo he sentido ese tema mucho de inflexión para poder ayudar a más niñas. No quiero que más de mis amigas o niñas que confían en mí pues terminen Claro. así. No, O sea, sí. no es lo más óptimo para mí. Entonces eso ha sido un punto de inflexión y tratar de juntar todas las experiencias que se vivían justamente ayudando y que conecten con la naturaleza. Porque siento que también es un problema que es muy del alto. No hay muchos árboles que puedan ayudarte a pensar, a ver más cosas del futuro. Incluso con el hecho del oxígeno que te da el árbol ya te está haciendo algo bueno. Y conectar con la naturaleza ayuda mucho a que tú tranquilices tus emociones. Entonces yo decía, tal vez es el ámbito, tal vez no he nacido en una buena familia, pero no es eso. Siento que también es falta de la educación como tal, falta de un ámbito social agradable, áreas recreativas, un lugar donde ella pueda gritar todo lo que siente a través del arte, a través no sé, de un deporte y demás. Entonces yo siempre pensaba, ¿qué ha pasado como para que ella llegue ahí? ¿Qué ha pasado? O sea, no entiendo, porque supuestamente la han matado, pero ha aparecido como ella se ha suicidado, ¿no? Pero en realidad no es así. O sea, yo desde pequeñita yo la conozco y no era así. Entonces, a raíz de eso, yo siempre he querido cambiar a las niñas y siempre he querido que no lleguen a esos puntos, porque lamentablemente sí he tenido familiares también que han pasado de eso. Yo, la verdad, he vivido sí violencia de todo tipo desde que soy pequeña y es un trauma, ¿no? Que obviamente siempre está. No he tenido una asistencia psicológica como tal, los padres a veces no te entienden. Entonces yo cuando he llegado a la universidad, yo buscaba psicólogos que me ayuden, o sea, llegar a ese punto de decir, pucha, está algo mal en mi vida y yo tengo que cambiar algo y buscar a alguien para que te ayude ya es un tema que ya has escalado demasiado, pero por lo menos lo hice. Y aunque con el poco dinero que tenía, porque obviamente eres universitario, vives en el arte, no tienes tantos recursos económicos, no estás trabajando y demás, pues yo pedí ayuda. Y me imagino que al igual que yo, había muchas personas que pidieron ayuda. Claro. Y es ahí donde yo pedí ayuda a uno de mis docentes de la universidad, que tiene una semblanza medio budista, hinduista. Entonces yo le dije, disculpe, yo no estoy bien. O sea, no sé qué tengo, quiero saber qué tengo internamente para poder sanarlo. Entonces él me ayudó mucho con la pulsoterapia. Y ahí es donde pude sanar algunas cosas, ¿no? Y lo único que me dijo era que lo que necesitaba era cariño, que muchas veces no tenemos dentro. O sea, yo me he dado cuenta que en el alto las personas son más frías, pero es porque también han sufrido de la misma forma, ¿no? Pero
las generaciones están atribuidas a eso, a que sufren, pero es por problemas que son emocionales también. O sea, tú dirías que, digamos, esta dureza que a veces se ve en la gente del Alto, o frialdad, y por consecuente la violencia que se expresa en los niños y también entre la gente, es una herencia de ese sufrimiento que se ha ido pasando de generación a generación y que nunca ha habido ese cariño que ha repuesto, digamos, a esas personas. Estamos perpetuados a eso. Yo siento que más allá de un tema que es más profesional, es la vivencia. Siempre creo que, bueno, por lo menos los de mi generación van a decir, mi mamá siempre me contaba, yo sufría en el campo, yo trabajaba, a mí no, nadie le importaba que yo estuviera llorando, yo estaba llorando en tal lugar y demás, a nadie le importaba, lo único que importaba era dar plata, es lo único que importa. Entonces ellos han crecido en un ámbito donde han empezado a inhibir sus emociones, no contaba para nada, entonces ¿de qué sirve que tú expreses tus emociones si no te van a tomar en cuenta? Entonces yo decía, también es parte de eso, es parte de eso. Y yo al momento de nacer, tal vez, no sé, yo siento que las ovejas negras en una familia son como que pueden generar cambios, no solamente negativos, sino positivos, porque están haciendo un cambio de percepción muy diferente a la que es su familia, ¿no? Y es por eso que te consideran así, te consideran como que loco, ay no, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo eso? Y al final, ¿qué te va a dar? Y siempre me preguntan eso, ¿qué te va a dar? Entonces yo siento que todas las emociones que hay, a veces nos los callamos, nos los guardamos y eso se convierte en emociones malas en un momento y explotan. Entonces yo siempre trato de comunicarme de esa forma cuando tengo la confianza suficiente y decir, dime lo que tú sientes y por qué lo estás haciendo. Entonces es una forma también de entrar a la vida de las personas, ¿no? En algún momento yo no he tenido la posibilidad, yo rogaba para que me ayuden. Hasta el momento, ¿no? O sea, porque me he llegado a enfermar justamente por eso, o sea, por las emociones. Entonces, entrar desde ese punto a mí me ha parecido muy interesante, ¿no? Comprender, escuchar, y de hecho escuchar, el mismo hecho de escuchar ya es algo para que la persona empiece a sanar, ¿no? Claro. Y me ha tardado muchísimo encontrar este tipo de respuestas, pero es en base a eso. Un sentimiento te mantiene dentro de un lugar de lo que quieres hacer, te mantiene, te motiva. La motivación es un sentimiento. El hecho de querer hacer algo es porque tal vez quieres recibir, no sé, algún tipo de dopamina, se podría decir, o sea, estar tranquilo contigo mismo, feliz contigo mismo, haciendo algo. Y eso es a través de las emociones. Y nosotros nos cerramos porque nos invalidan. De hecho, o sea, por ejemplo, al estar en la universidad, yo me sentí invalidada, por ejemplo, en mi carrera, porque mi carrera es bien rigurosa. De hecho, o sea, siempre elijo momentos y lugares donde siento que no soy parte de, pero me intento estar dentro de, porque yo me siento parte. Pero siempre pasaba de que inhibían mis emociones, no las validaban. Yo decía, pucha, yo vivo 2 horas, y a veces me cerraban la puerta del curso, porque son sí o sí estrictos, 10 minutos y ya, te cierran. O sea, es muy complicado lidiar con eso, ¿no? O sea, yo 2 horas estando en el camino y que me cierren en la puerta en la cara, pues obviamente es triste, ¿no? Entonces, yo desde ese punto de vista no me sentía tan identificada, sentía que todo lo que yo tenía que decir, pues no las toman en cuenta, pero ellos, o sea, el otro tipo de pensamiento es que, no sé, me siento mal porque mi mamá me ha gritado. Pero espera, o sea, yo entiendo tu problemática, ¿no? Pero imagínate, yo no tengo agua en mi casa, no tengo electricidad y no me estoy quejando. Entonces es como que te están cortando, ¿no? Pero tú dices, no, pero eso es ya tema de que tienen que pagar y demás, pero espera, también eso afecta a todo lo que yo tengo que hacer y me frustraba demasiado. Claro. O sea, por ejemplo, el hecho de no tener internet, yo no tenía internet, pero a raíz de la pandemia ya pues me han dado internet. Y eso ha sido como que algo que me ha ayudado demasiado, porque yo para mis exámenes tenía que ir con mi mochilita a la casa de un vecino a dar mis exámenes, porque eran en línea, eran con cámara y demás, y yo no tenía internet. O si no, a veces cargaba como 5 tarjetas y demás, y eso también es una limitante, ¿no? O sea, yo siento que en el Alto tratamos más de sobrevivir que de vivir bien.
Y eso es algo que me ha quedado muy enfocado, ¿no? Yo trato de equilibrar esa parte, ¿no? Sé que no tengo mucho, pero soy feliz con lo que tengo. Pero hay muchas personas que solamente quieren sobrevivir. Y no les importa tanto los temas sociales, ecológicos y demás, porque lo único que quieren es sobrevivir, comer. Y eso es lo más importante para ellos. Entonces, obviamente yo tal vez he tenido la suerte de que mi mamá ya empiece a trabajar un poquito mejor, le paguen un poquito mejor. Eso me ha ayudado, pero eso no quiere decir que yo tenga miedo de participar. Y muchas personas en el Alto son bien miedosas, tienen miedo a participar, pero sus ideas son geniales. Claro. Y de hecho... Y ahora en ese aspecto, tú te defines como activista, o sea, un activista que usas el arte para ello, ¿verdad? Sí. ¿Cómo tú has conseguido o qué has conseguido a través del arte con respecto a la problemática en el Alto que tú nos mencionas? Ok. Con el arte lo que yo he conseguido ha sido muchas cosas, la verdad. Entrar a un lugar, a un sistema complejo de personas, porque lo digo complejo por su forma de pensar, por su forma de vivir. Entonces, a un sistema complejo de personas, y gracias a Dios a ser parte de las cofundadoras de una de esas organizaciones, me ha ayudado a hacer más cosas en el sentido de que me encantaba crear cosas. Yo no sabía qué era arte. En mi mente arte era artes plásticas, escribir, rayar y demás, ¿no? Hacer, no sé, un polígono y con eso hacer un edificio y demás, ¿no? Pero a mí me gustaba no hacer un edificio, sino que hacer algo que tenga que ver con plantitas y animalitos y así, bichitos y demás en ese momento, ¿no? Porque yo no sabía que eran organismos que son más complejos, pero empezaba a hacer eso y decía, bueno, siento que también me están limitando. La educación es una de las limitantes muy fuertes acá y no es, debería ser para todos en general, pero no es así. Entonces lo que yo me di cuenta es que poco a poco empezaba a crear cositas de lo que veía y empezaba a poner, veía, empezaba a poner y empezaba a crear cosas. Y me tranquilizaba. Entonces yo decía, wow, qué lindo que me tranquiliza hacer esto, yo creo que igual serviría para más personas. Y gracias a la organización donde estuve, que es una organización internacional, sentía que tomaban más en cuenta mis emociones, me sentía aceptada. Porque a veces les decía, perdón, disculpen, voy a tardar 1 hora, pero no exactamente les decía por qué. Y me decían, ¿estás llegando bien a tu casa? Y yo, no, es que justamente estoy en la trancadera en la ceja y no puedo hablar y demás, ¿no? Y son problemas que son más fuertes, ¿no? Entonces, eran demasiado empáticos conmigo y iba mucho con mi personalidad. Y es así como que poco a poco empezaba a crear arte y cuadros, empezaba a hacer origamis y decía wow, y me impactaba yo misma de lo que yo podía hacer. Y a veces me decían, yo no te creo que hayas hecho ese dibujo, por ejemplo. Yo no soy buena dibujando, pero trataba, porque con el tiempo libre que tenía siempre trataba de dibujar y sacaba algo. Y mi hermano me decía, pero estás haciendo una copia. Y yo, no he calcado, te juro que yo no he calcado, yo lo he hecho a mano. Pero me decía, no es así. Y yo decía, bueno, me estás invalidando. Y me decía, es que yo soy el hombre, yo solamente puedo dibujar y demás, ¿no? Entonces yo decía, wow, ya, me enojaba muchísimo. Pero sabía que estaba ahí dentro de mí el arte. Y no solamente de hacer un montón de cosas con papel, sino que también me gustaba bailar. Pero no tenía, no sé, profesores que me enseñen, sino que era más interno, ¿no? O sea, me encantaba la música, me encantaba bailar. Y es así como que me sentía más tranquila y eso era una forma de llevar mis emociones para poder tranquilizar, ¿no? Y gracias a eso también yo fotografiaba algunos de mis trabajos, mis carpetas siempre eran las más bonitas, así, porque siempre detallaba todo lo que tenía que hacer, al igual que la información que estaba dentro a mis profesores les encantaba y era una de las primeras chicas que hacía eso en mi colegio. Raro, ¿no? Porque en otros colegios pues ya están súper avanzados, pero en mi colegio era la primera vez que hacían eso y era algo nuevo para ellos y entonces les encantaba y les encantaba la estética. Yo me di cuenta que todo lo que viene entra por los ojos, sea bueno o malo, o sea, siempre entra por los ojos y yo decía, pero a ver, y yo hacía mis experimentos sociales, escribía algo que nada que ver, por ejemplo, no sé, la oración es subjetivamente mala, listo, le escribía ahí y los profesores no veían la información, solamente veían lo estético.
Y decía, wow, es una buena forma de entrar a las personas con estético, pero tampoco está bien. Entonces ya me empezó a gustar un montón de esas actividades. Nunca las he desarrollado como tal, no es un taller de pintura, un taller de baile, como te había comentado. O sea, a mis 22 años, 23 años recién he empezado a bailar ballet, me gusta muchísimo, pero nunca yo he tratado de saciar todo lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, gracias a eso, las personas de otros lugares, de otras fundaciones, se podría decir a nivel mundial, me llevaron a ser activista a Canadá para mostrar todo lo que yo hago, visibilizar todo lo que es arte, pero arte con cultura, que tenga que ver ligado a mi mamá, que es el tinku. Entonces me encantaba mucho manejar los colores fuertes, vivos, porque de eso se trata. Y de hecho eso incluso es lo que yo quiero demostrar. O sea, el arte mismo, como ven acá, es de colores, ¿no? Esa es la cultura de mi mamá, que es siempre de colores, siempre vivo, siempre alegre. ¿Qué cultura es o qué población, digamos? Quechua, Norte Potosí. Ya. Es donde ha nacido el tinku. Exacto. Entonces yo me he apropiado de la cultura, porque igual voy donde mi abuelita. Entonces siempre es bien llamativo los colores que son fosforescentes. Entonces yo me he dado cuenta que esos colores fosforescentes siempre permanecen y siempre te indican algo, ya sea animales que existen dentro del lugar, ya sea la vestimenta, que es lo que representa literalmente al lugar, ¿no? A diferencia de la cultura aymara de mi papá, que siempre está representada con café. Por eso es porque es un lugar seco y árido, pero no debería ser así, porque Potosí también es así, no es tan árido, pero tienen la similitud. Entonces yo siento que representan mucho a la aymara con la cruz andina, pero con colores muy apagados y así, o sea, oscuros, ¿no? Y a la cultura de mi mamá súper viva. Entonces yo decía, ay, hay algo que hay que cambiar, hay que hacer cositas, ¿no? Entonces yo empezaba a crear cosas que tengan que ver con esto y ya al final yo siento que son ángeles para mí, porque una de las personas que me ayudó a llegar a ese punto se llama Mirna, y ella siempre tenía toda esa visión de darte tu lugar con lo que estás haciendo, no opacarte, darte tu lugar. Y cada uno tiene un lugar importante, porque todo hace muestra de algo. Y si trabajamos de una forma, con un enfoque amplio, diferentes puntos de vista, que tengan que ver en coalición, digamos, en todo lo que hacen, y que sean expertos en eso, se llegan a más cosas que solamente ser uno solo. Entonces, gracias a eso es que he llegado a una COP, que es la COP de cambio de biodiversidad, Ya. en Canadá, y es ahí donde me ha abierto. ¿Fue en ese mucho. mismo evento que fuiste a Canadá que también estuviste en la COP? Exacto. Ya. Gracias a eso. O sea, organizaciones ONGs internacionales me apoyaron financieramente para yo poder ir a representar allá. Y ahí habían un montón de jóvenes que también estaban representando. ¿Y ahí qué presentaste? Lo que yo hice fue justamente, habían dos formas de apoyar, y sí o sí tenías que estar en ellas. Una es el proceso de que te empezaban a capacitar de todo lo que tenga que ver referido a la COP. La voz de las mujeres, y eso se difiere mucho en un artículo que es el 8J, que tiene que ver con pueblos indígenas y mujeres, defensa de género y demás. Y la otra era un marco que es el marco Cumin Montreal, que es un marco con metas, son 23 metas que se alinean para que cada país haga algo, porque las ODS técnicamente ya están muy generalizadas. Entonces, si mi perspectiva es cuidar el agua y no sé, ya solamente tomar el agua del grifo y ya, no, pues no está bien, ¿no? Entonces tú puedes entender una cosa muy diferente con las ODS, pero estas son más específicas las metas y son más alineadas. Entonces es ahí donde yo empecé a entender, ¿no?, esto de los estamentos internacionales, los marcos que existen dentro de estar en una COP. También es socializar con un montón de personas que tienen altos rangos como presidentes, ministros de diferentes países. Entonces ahí mi mente se amplió. Y ahí los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Exacto. Las ODS trabajan mucho con esto de
los objetivos, pero de cada país, ¿no? De lo que tiene, qué es lo que ellos pueden hacer. Pero el marco común Montreal trata más específicamente y ser inclusivo con las mujeres y pueblos indígenas, que en general son pueblos marginados. Y lo más importante, que eran los jóvenes. En las COPs no se ven jóvenes. Yo no es por desmerecer a las personas mayores porque hacen un trabajo genial, pero la mayoría son mayores. Y ellos no han vivido dentro de un ámbito que es rural, indígena. No han vivido lo que es la violencia. Y yo no juzgo eso, la verdad es que ellos tratan de proteger los derechos, pero si no vives eso, no sabes cómo realmente es todo lo que se siente dentro del lugar, ¿no? Y tratar de que tengan todos esos enfoques de género, enfoques de derechos, enfoques de pueblos indígenas, no hay. Y eso es lo que pasa justamente en las COPs de cambio climático, que no tenían esos enfoques, ¿no? Ahora creo que lo están empezando a apropiar, pero no tenían esos enfoques y siempre eran separados. Entonces, ¿por qué no unir esas dos COPs? Siempre decíamos eso, ¿no? O sea, la biodiversidad, que lo ven más verde, lo ven más biológico, y yo lo asimilo mucho como una materia de biología, que dicen la materia de biología es fácil, pero no. O sea, es muy complicado. De hecho, es muy, muy complicado saber una ruta metabólica. Solamente una ruta metabólica te lleva 2 años de entender cómo realmente está tratando de ser, ¿no? Y las rutas metabólicas cambian en cada ser vivo, en cada organismo vivo. Entonces, tratar todos esos temas son bien complicados, y también lo genético, ¿no? O sea, la diversidad genética no es lo mismo que biodiversidad, pero es un complemento de, y es muy diferente, pero también se enfoca en algo. Entonces, todo tiene que ver con la protección de la biodiversidad a través del empoderamiento de mujeres, de juventudes, y nosotros tener una voz, y ahí se logró muchas cosas, ¿no? Y la verdad yo no sabía que era parte de ese proceso, pero gracias a eso es donde yo pude exhibir un montón de acciones que tengan que ver, no sé, desde poner un árbol, que tú pongas una idea que tú tengas o una problemática que tú tengas dentro de esa hojita y colocarla. Lo que yo también hacía era como que papercraft, o sea, de animales que están en peligro de extinción, como por ejemplo el zorro naranja que existe dentro de las comunidades andinas, o si no, aves que son emblemáticas, ¿no? Que son especies bandera. Las especies bandera son como que especies que son bonitas, que son atractivas, que al mismo tiempo de protegerlas, también puedes proteger a otros animales, ¿no? Que no son tan atractivos visualmente, que en realidad te dan miedo, no sé, como los topos, digamos, algunos te dan miedo, o si no las ratas, ¿no? Pero hay diferentes tipos de ratones y demás, pero siempre lo asocias a algo que te da miedo. Entonces, esas especies que son especies bandera, pues yo las hago, y les digo, si tú cuidas a este animal, pues al mismo tiempo vas a empezar a cuidar a otros animales, pero no te vas a dar cuenta de eso, pero sería bueno que también la gente entienda. Entonces yo trato de visualizar eso, y teníamos un stand, y ahí es donde yo ayudaba en la parte de arte. También hacíamos protestas, entonces necesitábamos esos, no sé, cuadros para decir que nosotros estamos cansados de lo mismo, y siempre manejábamos la frase de stop the same, basta de lo mismo. Nos gritábamos así con el frío, así de stop the same, así, porque eso es lo que es atractivo visualmente. Incluso otros países hicieron un dragón gigante de cartón para llamar la atención, dinosaurios así gigantes igual, para decir estamos en proceso de extinguirnos nosotros mismos, ¿qué está pasando? Entonces es una forma de llamar la atención y hacer una protesta que no tenga que afectar a personas, ¿no? O sea, que visualmente digas wow y te llame la atención, y por curiosidad pues te genere algún tipo de querer hacer acción, ¿no? Justicia. Entonces, yo siento que ha sido eso, y también he estado siendo parte de los estamentos políticos. Son muy políticos, y la verdad, personalmente a mí me aburría mucho lo político, pero ahora me doy cuenta que es muy importante. Y bueno, o sea, habían personas conferencistas, así, no sé, ministros que están haciendo en su país, cada país que está haciendo. Como juventudes nosotros igual teníamos nuestro stand y decíamos qué estábamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué proyectos estamos haciendo. Y gracias a eso igual hemos empezado a visibilizarnos como juventudes, ¿no? Entonces esta organización me ha ayudado demasiado para poder hacer todo lo que estaba haciendo. El nombre es Global Youth Biodiversity Network, que son jóvenes por la biodiversidad.
y bueno, es una organización a nivel mundial, ¿no? Nunca me voy a olvidar de esa primera organización que realmente ha tomado en cuenta todo lo que yo pensaba y lo que yo sentía y ha validado todas mis emociones, ¿no? Que al mismo tiempo yo creo que puede ser un cambio muy grande, pero de estas pequeñas cosas y pertenecer a lugares te hace hacer más cosas, ¿no? Porque te inspira y te motiva y te empodera. Entonces, gracias a eso igual al arte, justamente a participar, que tú tengas voz en un lugar donde todas las personas son importantes y que no te minimicen, pues igual es muy importante, ¿no? Y no muchas personas les interesa tanto, pero realmente para mí ha sido igual un boom de mi crecimiento personal, profesional, en todos los sentidos, ¿no? Y me empodero muchísimo para generar más cosas. No, seguro. Y por otro lado, también tú te defines como ecofeminista. Entonces, comentarnos un poco qué es el ecofeminismo o cómo tú lo entiendes. Ok. Para mí el ecofeminismo es defender los derechos de la mujer a través del cuidado de la naturaleza, ¿no? Todo tiene que ver ligado a la naturaleza, desde los pueblos indígenas. Las mujeres indígenas son las que tienen más carga en muchos aspectos. Por ejemplo, las mujeres que están en el campo son las que cocinan, pastean a las vacas, cuidan a las guaguas y tienen que estar siempre pensando en muchas cosas, ¿no? Arrear el campo, empezar a cosechar la papa, diferentes tipos de plantas que hay dentro de. Entonces, siento que tiene mucha responsabilidad y el hombre no valora. O sea, yo siento que no lo valora. Solo llega a haber un equilibrio en las actividades. No existe. No hay esa percepción de dar créditos a las mujeres por el trabajo que se hace, ¿no? O sea, estás haciendo un montón de cosas. Las mujeres son todólogas, en todo siempre están. Entonces, ellas son clave importante para cuidar a la naturaleza porque siempre están dentro del medio, viviendo todo, tocando la tierra, sintiendo todo, absolutamente todo, desde el ámbito de, como te digo, naturaleza, hasta el ámbito social, de cómo se comporta su hijo, cómo le tiene que tratar, cómo tiene que empezar a educar a su hijo, porque muchas veces los papás se salen de casa, se salen, por ejemplo, en mi caso, se sale a las 5 de la mañana y llega a las 10 de la noche y al final no me enseña nada, yo no convivo con mi papá. Entonces al final yo siento que no hay esa conexión, ¿no? Por eso justamente dicen, los papás están aparte porque a veces ven a sus hijos los fines de semana y ya, y es verdad, o sea, a mí me ha tocado vivir ese punto. Entonces las mujeres siempre hacemos algo, siempre hay un plus de las mujeres. Al mismo tiempo de que yo puedo preparar un almuerzo, al mismo tiempo puedo estar haciendo otra cosa. Somos multifacéticas, entonces nosotros también de alguna u otra forma cuidamos. Tenemos esa tendencia, como le dicen, tal vez sexto sentido o tal vez cuidado, somos más detallistas, que nos encanta ver nuestro entorno bien. Por eso las mamás se enfocan mucho en ordenar todo, tiene que estar todo bien limpiecito para que todo esté bien, ¿no? Son calculadoras en ese sentido de que pueden hacer un montón de cosas, pero siempre quieren que su lugar esté limpio, al igual que su corazón. Entonces, para mí ecofeminismo es eso, o sea, luchar por las mujeres, por sus derechos, igualdad de género, en contra de la violencia a través de un liderazgo o empoderamiento con proyectos que tengan que ver ligados a la naturaleza. Y con proyectos no me refiero justamente a hacer un macro proyecto. Mi proyecto puede ser cuidar mis 4 plantas, mi proyecto puede ser crear un huerto, mi proyecto puede ser crear, no sé, solamente plantas medicinales. O sea, para mí son proyectos, ¿no? Entonces, empoderar y también en la toma de decisiones. Como te mencionaba, muchas personas no saben qué decir porque no están dentro del lugar. Las mujeres estamos casi en todo. Si no me equivoco, y bueno, si es que tú sabes y me puedes corregir, somos más mujeres en Bolivia que hombres. Creo que el más del 50% en Bolivia somos mujeres. Entonces, nosotros vivimos de por sí tanto problemas sociales, como te decía, del acoso, violencia, y lo vivimos a carne propia. Tenemos esa visión de poder enfocar todas esas cuestiones para poder mejorar más cosas, ¿no? Entonces, desde el ámbito feminista tenemos mucha experiencia en ese sentido, ¿no? Y qué mejor
internalizar, o externalizarlo para la toma de decisiones. Muchas mujeres están en puestos políticos, pero no están como lideresas, están como suplentes y nunca salen de ahí. Mi mamá para mí es un orgullo, mi mamá está dentro de un puesto fijo, pero obviamente hay personas que están esperando detrás. Pero la mayoría son mujeres y siempre las mantienen ahí. Una figura imponente es de un hombre, pero no una mujer. Entonces, wow, ¿qué estamos haciendo en un país donde tenemos más del 50% de mujeres y no estamos eligiendo a mujeres, ¿no? Entonces, tal vez no creemos en nosotras, en todo lo que podemos hacer, minimizamos todo lo que hacemos y eso es una cuestionante muy grande para mí, ¿no? Porque en algún momento tal vez nos callan. Y justamente de eso se trata el ecofeminismo, ¿no? Tratar de ser tomadoras de decisiones en lugares donde realmente se establezcan políticas que se puedan cumplir. Ahí está la ley 348, ¿no? Que nosotros también visibilizamos esta ley, y no solamente es la ley para protección de mujeres. Muchas personas dicen que solamente es la ley de protección de mujeres. No, también protege a los hombres, también protege a los niños y niñas. Entonces, muchas personas solamente dicen la ley de las mujeres, no es así. ¿Cómo es que esta ley protegería, por ejemplo, a los hombres, niños y niñas, además de las mujeres? Claro, justamente la ley 348 ha nacido a raíz de que un militar ha golpeado a su esposa, que era periodista, y es así que muchas organizaciones han empezado a establecer esta ley y a pelear por esta ley, debido a que lo estaban considerando como un asesinato, no como un feminicidio. Feminicidio se considera a las personas que están dentro de una relación amorosa, obviamente con su pareja, ¿no? Entonces, es feminicidio y se considera feminicidio cuando tú estás dentro de una relación amorosa. No tiene que estar explícitamente un anillo de por medio. De hecho, el hecho de que vivas con tu pareja 3 años en concubinato ya te hace una pareja normal. O noviazgo igual. Entonces, feminicidio se trataba de eso y nunca manejaban esa palabra de feminicidio. Manejaban más la palabra de asesinato y en realidad no iba con eso, ¿no? Entonces, el asesinato está penado por ley un tanto de años menos que el feminicidio, ¿no? Entonces, eso es lo que querían atribuirse y obviamente por las charlas y demás, pues eso es lo que pasaba. Pero esta ley, la ley 348, lo que ha hecho es que proteja también a los jóvenes y a los niños y hasta cierto punto igual a los hombres, porque de alguna u otra forma sufren violencia. Me refiero a que las familias como tal sufren violencia, ¿no? Entonces, si en algún momento tú has sido agredido por una persona que es tu pareja y demás, esta ley te puede proteger sin la necesidad. Ajá. O sea, engloba el tema de estar en una relación amorosa y protegería a cualquiera de las partes. Protege a cualquiera de las partes como tal y también de alguna u otra forma ejerce las obligaciones o responsabilidades que tienen las personas para poder llevarlas. Si es que hay, por ejemplo, un divorcio, ahí es igual donde tú tienes que ejercer algún tipo de responsabilidad con tus hijos, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, no solamente revictimiza a las mujeres, sino que también se toma en cuenta la parte de los hombres, también se tiene que hablar, ellos se tienen que defender, ¿no? No solamente es una victimización por parte de las mujeres, ya que en algún momento tergiversen las historias y demás, ya es un tema muy aparte, ¿no? Pero sí, en realidad protege a toda la familia y eso es lo que no se dan cuenta mucho las personas, que evidentemente está hecho para las mujeres, pero de alguna u otra forma también protege a la familia como entorno, ¿no? Entonces, siento que esta ley ha sido muy importante, yo creo, para muchas mujeres, solo que personalmente pienso que se pueden mejorar más cosas, pero esto no va a funcionar si los funcionarios públicos no le echan ganas, no le ponen ganas, porque si bien existe esta ley que protege, si tú no haces que se fiscalicen este tipo de acciones, no va a existir cambio, y eso es lo que está pasando. Si bien existe la ley, tal vez está bien establecida, bien hecha y demás, hay cositas que hay que cambiar, pero ¿cómo vamos a cambiarlas si ni siquiera se está empezando a implementar, ¿no?
Ahora, aparte de la ley, y por lo que comentabas antes, también sería necesario otro tipo de acciones más profundas. Me voy a que el tema de los sentimientos, de las emociones, el externalizar, tanto mujeres que puedan hacer esto, pero también hombres, porque al final yo creo que esto también viene del tema de esa opresión que sienten como hombres, el tema de poder sentirse dueños de las mujeres, propietarios, y tenerlas tal vez sometidas, ¿no? Pero, o sea, y no viene de un intercambio, sino de una imposición que se va heredando generación tras generación. Exacto. De hecho, me encanta mucho que tomes este punto de vista, porque de eso se tratan las masculinidades. Trabajar en el tema de masculinidades es algo muy importante. El problema no somos las mujeres, el problema es la educación que nosotros tenemos tanto para mujeres como para varones, porque siento que los hombres están oprimidos, o sea, como te mencionaba, no les dan validez emocional, siempre tienen que ser la figura que esté llevando a la familia siempre hacia adelante, ¿no? O sea, siempre tratar de sobrellevar a la familia, dar la economía suficiente para poder tener eso, y en realidad no es así, es demasiada responsabilidad también para los hombres, ¿no? O sea, yo siento que al igual que las mujeres, también los hombres tienen esa responsabilidad como tal, pero al mismo tiempo te dicen, no tienes que llorar porque eres un hombrecito. Y en realidad no, o sea, puedes expresar tus emociones como tú quieras, como tú desees, siempre y cuando no dañes a nadie. Entonces siento que los hombres son muy invalidados, siento que los tienen como personas de carga, o sea, como, no quiero internalizar eso, pero o sea, es como que personas que sí o sí tienen que llevar todo el peso de la familia en sus espaldas. Ahí es que sientes mucha presión. Entonces también son personas incomprendidas que no saben cómo manifestar sus emociones y lo hacen a través de la violencia, ¿no? Entonces eso es una parte muy importante también, que no es por defender a los hombres, no defiendo a los hombres, la verdad, de hecho he tenido muy malas experiencias con los hombres, pero en mis emociones o mis sentimientos de tratar de entenderlos, pues eso es lo que yo pienso de ellos, ¿no? O sea, que no saben cómo lidiar con sus emociones y al final todos dicen, y tampoco había como que un ministerio del hombre que ahora creo que hay, pero no toman en cuenta mucho, invalidan mucho sus emociones. Y eso hace que ellos empiecen a reprimir todas sus emociones y en un momento ya ¡pum!, ya empieza a explotar todo y feminicidios y ya otra vez empezamos con el sistema de patriarcado, ¿no? Y eso está muy ensamblado en el alto, sobre todo en el alto, por falta de educación, por falta igual de experiencias y demás. La gente vive muy cerrada, entonces es como una bolita que va a explotar y no sabes cómo lo va a hacer. Entonces, o ya sea por suicidios, o ya sea por violencia, matar a alguien, pero es por eso. Ahora esa invalidación emocional que se traduce en este machismo, en esta violencia familiar, también se ve reflejada con el tema ecológico, ¿no? O sea, una desconexión con la naturaleza, porque tú decías, tengo que llevar el dinero a la casa, porque tengo responsabilidades, entonces yo me desconecto de la naturaleza y no me interesa, ¿no? Entonces también eso se ve reflejado en el alto, donde se ven pocos árboles, como dices, poco interés también por mejorar y cuidar los barrios, los jardines, etcétera. Y a lo que quiero llegar es a cómo podríamos unir más bien ese interés, o cómo podríamos despertar ese interés en la gente, cuestión de que comience a haber un cambio, ¿no? Porque más bien en Bolivia, que se habla mucho de la Pachamama y del respeto a la naturaleza, en los hechos no estamos en eso, más bien nos estamos alejando de eso, y al final podemos pagarla muy caro. Exacto. Me parece muy interesante tratar de conectar todos los puntos que ya tengan que ver con el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente, con el cuidado de las mujeres como tal género, y al mismo tiempo empezar a exteriorizar todas las emociones que nosotros tenemos. Yo pensé muchísimo, creo que 10 años de mi vida para hacer un proyecto que tiene el nombre de Wawañawi. Wawañawi significa ojos de niña o niño en quechua. Y ese proyecto yo le metí mucho corazón porque a raíz de los problemas que te había comentado de la niña que había fallecido y demás, que fue también del colegio, que está cerca de mi casa, de mi urbanización, lo que yo hice fue crear un proyecto que tenga que ver ligado a todo esto. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Talleres en contra de la violencia, pero no talleres de forma magistral,
sino que talleres jugando y haciendo, practicando, y aparte tener esta visión de una resiliencia a través de la naturaleza, ¿no? Porque nos desconectamos como tal por cualquier tipo de problemática que existe, que obviamente siempre hay problemas, ¿no? Pero tienes que saber cómo lidiar con ellos y siempre salir adelante. Entonces, enfocar esos casos de violencia en las niñas primero. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo nosotros te podemos ayudar? Ahí es donde yo pedí ayuda a un montón de personas, la verdad, todas las que yo conocía, y conocí una amiga japonesa que me ayudó a dar talleres de defensa personal, que eso lo he hecho de corazón. También unos amigos psicólogos que también me ayudaron a ver exactamente qué es lo que estaba pasando dentro de la comunidad estudiantil, porque solamente fue enfocado a 2 cursos y eran 60 personas, 60 jóvenes en general, y lo que se ha hecho ha sido tratar el tema psicológico y internalizarlas para que nos cuenten qué es lo que está pasando. Gracias a eso, de 60 personas te diré, se ha encontrado más del 50% de personas, de niñas en general, de mujeres jóvenes, que han sido de alguna u otra forma violentadas sexualmente. Violaciones, una que estaba, o 2 que estaban en proceso de embarazo, abortos. Entonces son cosas que tú te lo guardas, no das a conocer. Y es ahí, mediante a cartas anónimas, que yo me di cuenta. Ya sospechaba yo, ¿no? Porque veía. Pero a raíz de eso es donde me di cuenta que habían personas que estaban muy afectadas. Y entre esas estaba una persona de mi familia que es muy querida. Entonces ha sido un punto choqueante. Y yo decía, ¿cómo te ayudo? Les hemos dado una parte de seguimiento psicológico, apoyo legal para que ellas también puedan hacer algo, ¿no? Pero al final, personalmente, yo digo que lo del apoyo legal ha sido más de miedo para ellas, ha sido como un amedrentamiento. Se ha llevado a cabo un aborto, sin embargo, la niña ya no quería decir nada. ¿Por qué ha habido este tema de temor cuando más bien han acudido a las leyes? No se han sentido respaldadas, aseguradas, sino más bien amedrentadas. Siento que no ha habido, o sea, es miedo. O sea, lo que se siente es más miedo por parte de las niñas. Miedo por todo lo que existe dentro, a ser juzgadas, a que te digan con el dedo, tú eres así, tú has sido la persona que ha estado en este tipo de ambientes, no sirves para nada. Entonces, eso es lo que tienen miedo, ¿no? Y además que la justicia tampoco es muy buena, ¿no? Entonces, igual ya tienen esa impronta de cuando son niñas que sus mamás también han vivido la misma violencia, sin embargo, ellas no han hecho nada, siguen aguantando, entonces es lo mismo, ya está internalizado. Y es por eso que ellas tenían mucho miedo a hablar. Y hasta ahorita algunas niñas no quieren hablar, o sea, sí me han dicho, pero no quieren hablar, y yo no las puedo obligar a hablar, y tampoco les voy a obligar a que un policía les empiece a decir qué está pasando, porque no quiero tampoco que sufran esa revictimización, ¿no? De parte de ellos, y personalmente igual me ha pasado, ¿no? Y por parte de la policía, a mí personalmente, o sea, si la policía me está haciendo daño y me está acosando, ¿yo cómo puedo quejarme a la misma policía? Son cosas que yo también me siento identificada y la verdad, yo decía no. Entonces lo que yo hice es tratar de acumular toda su energía negativa para que su energía positiva poco a poco salga a través de la conexión de la naturaleza con la creación de huertos urbanos, huertos en el colegio, ya sea, o huertos familiares dentro del lugar, ¿no? Y bueno, las niñas que han sido más afectadas, que han sido violentadas, o sea, violadas, una de ellas es la que ha dicho, yo quiero hacer eso. Y yo he dicho, es una forma muy buena de enfocarte en algo que te gusta, que sanes a través de todo lo que estás haciendo, porque estás sanando todos tus problemas internos a través de conectar con la naturaleza y decir, esta soy yo y yo estoy creciendo poco a poco y me estoy empezando a perdonar a mí misma por todo el daño que me han hecho y perdonar a las personas, ¿no? Porque al final de eso se trata. Exacto. Entonces yo vi que su cambio ha sido muy drástico. Yo ahí les he dado un poquito de capacitación de mi área, que es ciencia,
biología, matemática, física, química y demás, he reforzado mucho sus conocimientos y eso lo he hecho de forma voluntaria. Les he empezado a capacitar, ha entrado a un examen de las Olimpiadas y gracias a Dios aprobó, entonces ahora está en la universidad. Y ha sido en base a eso, porque ella lo que me decía es que yo no quiero hacer eso, o sea, yo no quiero, pero tenía muy buenas notas en el colegio, entonces yo decía, hay que apoyar eso. Entonces yo fui al huerto y te diré que desde empezar desde cero, tú tocando la tierra, tú plantando una semilla, buscando la semilla, sudando, valoras más las cosas. Entonces yo lo que hice era eso, o sea, yo compré varias, ¿qué es esto? Varias abonos de una compañera que tenía también. Entonces nos dio como, bueno, yo compré 2 bolsas de abono, yo le regalé y con ella empecé a trabajar porque sus papás estaban trabajando. Y decía, si tus papás trabajan no vas a valorar tu trabajo, no vas a valorar nada. Tus papás no van a resolver tus emociones, tus sentimientos. Entonces yo he agarrado la pala y la picota y he empezado a cavar y las niñas han empezado a seguirme porque ya a sus papás les dije, no les ayuden. Ellas tienen que hacer su proyecto como ellas quieren. Si falla algo, ellas van a volver a meter algo, a que eso funcione, ¿no? Entonces ahí es donde ya con la pala picota toda la tarde lleno de sol nos hemos laxado demasiado, pero al final ha rendido frutos. Sí nos han ayudado un poquito a algunas cositas sus papás, pero la verdad es que ha sido intenso el trabajo y ha sido para ellas, yo siento que una forma de resiliencia. Entonces es por eso que me gusta enfocar esos dos enfoques ya tanto de defensa de género, defensa en contra de la violencia hacia la mujer, con resiliencia a través de la naturaleza, ¿no? Y ahí es donde ellas han empezado ya a aprender qué son árboles nativos, yo les empezaba a enseñar qué son las plantas medicinales nativas, cómo ellos te pueden ayudar justamente a sanar y ya no tienes que ir a comprar al mercado, ya tienes todo aquí adentro. Entonces si tú quieres, no sé, se te antoja, ya ponte que naranja, ¿no? Que es un poco complicado que crezca dentro de acá, pero si quieres naranja tú lo puedes hacer. No dependas de otras personas también para que lo hagan, ¿no? Entonces tú puedes empezar a generar todo lo que tú quieres a través de sembrar una semilla de esperanza para ti. Y es así que yo he tratado de tener los problemas sociales, ecológicos también dentro de la urbe para poder hacer esto. Pero siento que se necesita más. No, sin duda que sí. O sea, ahí se ha vuelto un tema de empoderamiento también a las niñas. Exacto. A través de la agricultura. Proveerse, bueno, alimentos, pero además ellas conseguir lo que están buscando, ¿no? Exacto. De hecho, esa es una de las partes, porque también he enfocado el tema de cultura. Ya. El Alto es conocido por una zona periurbana debido a que hay muchas personas que emigran de sus pueblos indígenas, rurales y demás, entonces tenemos esa riqueza de la cultura, pero poco a poco se está olvidando. Ahí estamos hablando de empezar a sembrar, no sé, plantas medicinales como el izaño, la oca, que no muchas personas la conocen, ¿no? Entonces, tratar de internalizar la cultura y también su idioma, porque ellos le dicen de diferente forma en aymara. Yo, por ejemplo, no sé tanto aymara, pero por mi papá un poquito sí sé más quechua, pero ya empezaban a hablar en aymara y así con sus papás empezaban a interaccionar y yo decía, wow, o sea, esto está ayudando para que también sus papás se sientan validados de alguna forma para poder crear algo, claro. Porque sus papás se han ido del campo porque no tenían plata, no daba los cultivos para poder mantener a toda la familia, por eso emigran aquí la gente, para conseguir plata y se sacan la mugre, se rompen la espalda para tener por lo menos 100 bolivianos para mantener a sus hijos. Es por los guaguas que en realidad han emigrado acá, pero al momento que tú les das, digamos, ese corazón de niño que ellos tienen, toca sus emociones. Yo sentía que los papás eran como que, no, pero hijita, estiércol de cordero, no, estiércol de llama, no, estiércol de chancho le meteremos para ver que esto funciona. ¿Sí? Entonces yo sentía que ya había esa conexión, ¿no? Que no solamente está bien fragmentada, sino que poco a poco se iba uniendo. Ha sido la violencia, la cultura, el género y el empoderamiento a través de la naturaleza. Entonces yo, gracias a eso, he entendido realmente cómo es trabajar en algo, ¿no? Entonces eso me ha ayudado mucho a entender la visión total de todo lo que nosotros tenemos como cultura,
cómo poco a poco la estamos perdiendo, pero con esto podemos ayudar a integrar todo ese tipo de nociones y pensamientos que nosotros tenemos, ¿no? Perfecto. Y dime, ¿dónde has hecho estas actividades? ¿Estos huertos son huertos escolares, huertos del barrio, de alguna organización? ¿Dónde desarrollas esta actividad? Sí, justo, bueno, parte del financiamiento ha sido gracias a UNITAS. Me ayudó con un pequeño monto de dinero que realmente, en realidad ha sido súper simbólico para mí, porque después yo he trabajado de forma personal, voluntaria, con mi plata. Ha sido en el Distrito 8, en Sencata, que es un lugar muy marginado de por sí, ya por los problemas sociales y políticos que han tenido, ¿no? Ya es un lugar muy llamativo. Ha sido en un colegio que se llama Unidad Educativa Boliviano-Americano, y este proyecto yo lo he querido hacer justamente con el colegio, esto de los huertos. Sin embargo, no me han dejado porque es justamente problemas internos que manejan, que necesitas permisos y demás, que esos son a la alcaldía. Yo no podía esperar tanto tiempo para que me den la alcaldía. Mi proyecto era de 3 o 4 meses. Entonces yo dije, perdón, pero si es que yo no puedo entrar a ayudar, ¿cómo quieren que les ayude? Entonces hemos tenido que rentar un lotecito cerca de la casa de la niña, y ahí hemos empezado a hacer. Hemos rentado el lote. Hasta ahorita sí está rentado. Ha sido un proyecto que ha sido escolar, porque como lo mencionaba, ha sido como que un empoderamiento que ya ha tenido, pero obviamente necesitaba supervisión de profesores, porque a veces cuando son proyectos escolares sí o sí estás obligado a hacer, si no, no vas a subir en tus grados. Entonces esa es una forma también de poner más rigidez y más seriedad a lo que estás haciendo. Entonces yo le dije, pon ese proyecto, o sea, de huertos, yo te voy a ayudar en lo que tú necesites. Entonces gracias a eso se ha podido hacer huerto, se podría decir escolar, porque los niños igual estaban dentro de ahí trabajando, pero también ha sido huerto familiar, porque su familia también estaba dentro de. Entonces, gracias a eso es lo que se ha podido hacer, y más allá, lo que querían hacer era como que generar un tipo de economía circular a través de la venta de estos productos, ¿no? Pero evidentemente eso es un tema igual muy amplio, y esa sería yo creo que la siguiente fase, pero no solamente en un colegio, sino que en varios colegios. Entonces eso es lo que se hizo en esa obra. Perfecto. ¿Y cómo es que entras en contacto con Reforesta? Ok, Reforesta llegó gracias a un video que me envió justamente una de las directoras de UNITAS. En Facebook me dijo, Pame, tienes que trabajar con esta organización. Y yo le dije, sí, en serio, sí. ¿Por qué? Y yo le pregunté, ¿por qué? Y me dijo, ay, es que tú tienes que ver todo lo que tenga que ver ligado a la naturaleza, a la biodiversidad. Y literal me ven como la Pachamama. Entonces yo decía, wow, me están viendo como la Pachamama. Y me decían, pero tienes que trabajar en esto. Anteriormente estaba como coordinadora del Alto, pero debido a que yo también me movilizo en la ciudad, porque básicamente hago todo en abajo, en la ciudad, veo muchas problemáticas. Entonces me han dicho, no, entonces trabaja con el Alto y con la Paz. Porque no es la Paz y el Alto, no me gusta que lo manejen de esa forma, es todo en conjunto, se debería trabajar todo en conjunto. Sé que el Alto es una urbe demasiado grande, más de 1 millón de habitantes de hecho, pero yo siento que al mismo tiempo nos sentimos marginados. Y eso para mí la verdad no funciona. Para mí una persona que tenga un mayor estatus económico, un mayor estatus social, no me interesa siempre y cuando alineemos nuestros objetivos. Es por eso que yo manejo eso. Entonces yo dije, tenemos que trabajar también en La Paz, porque La Paz no tiene tantas áreas verdes, o sea, si tiene áreas protegidas municipales, están siendo invadidas. Necesitamos generar espacios verdes con plantas nativas, árboles nativos. Porque si establecemos árboles que son, no sé, de alguna u otra forma invasores, no estamos fomentando a que tengamos una identidad como tal, identidad cultural, identidad biodiversa en general, que nos hace ser únicos a nivel mundial, ¿no? Entonces eso es lo que está hecho para eso. Y no sé si sabían, pero como un dato, La Paz es el mayor lugar en Bolivia de aves migratorias.
nadie sabe, nadie lo tenía entendido. De hecho, es un lugar medio como que dicen árido y demás. No, en general, la mayor cantidad de aves migratorias viene a La Paz. Entonces, una cantidad gigante de aves de diferentes lugares, se podría decir, de este continente. Pasan por La Paz. Pasan. Entonces sería genial conectar con los árboles nativos y que empiecen a conocer la gente, ¿no? Hacer ciencia ciudadana, para mí, yo lo digo, porque no solamente son científicos. Todo lo que nosotros empezamos a descubrir tiene que ser visibilizado a través de la sociedad para que también nos validen a nosotros como científicos. A veces estamos muy encerrados así, y no es así. Tiene que ser un conocimiento compartido. De eso se trata, democratizar el conocimiento para todos. Y tú puedes hacer algo si tú conoces algo. Si tú estás dentro de un lugar haciendo algo, sabes lo que tienes que hacer para protegerlo. Entonces eso es lo que tratamos de hacer. Y Reforesta ha sido una parte muy importante porque sentía que ellos trabajan mucho con esto de proteger ecosistemas y crear ecosistemas, forestaciones como tal, no tanto como que reforestaciones, pero al mismo tiempo también tratan de ayudar en ese sentido, porque ellos lo que están haciendo es establecer sistemas ecológicos para hacer una conexión con la naturaleza, ¿no? Y no perder nuestras áreas verdes, las pocas que tenemos. Entonces, a través de eso yo dije, sería genial trabajar con ellos, porque ellos están haciendo muchas cosas, más allá de un ámbito ecológico, un ámbito social, un ámbito de bienestar humano, un ámbito de sentir, ¿no? Sentir una conexión como tal, pero con nuestros ancestros, ¿no? O sea, porque al mismo tiempo, como te decía, de los huertos, el hecho de tú proteger algo ya hace que tú quieras hacer algo para hacer que esa planta crezca, que ese árbol crezca, y ahí también tus emociones crecen, ¿no? Entonces podemos internalizarlo de diferentes formas. Para mí podría ser, no sé, mi ámbito de resiliencia a través de la violencia con plantar un árbol. Entonces yo sentía esa conexión con ellos y es por eso que me contacté con Hernán y le hablé y le dije, mira, me gustaría colaborar, no sé cómo, pero me gustaría colaborar porque yo ya tenía como que un objetivo como tal, ayudar a forestar y siento que la palabra reforesta es como que no pierdas todo lo que has creado tú. O sea, siento que, bueno, no siento, sino que es realidad. El Valle de la Paz antes era un lugar, primero de un lago gigante, y ya después ha ido poco a poco convirtiéndose en un bosque de queños, ¿no? Poco a poco nosotros al meternos a la urbe, hemos empezado a creer, no sé, construir casas y demás, pero hemos ido desplazando estos bosques. ¿Y qué es lo que está haciendo? Yo lo tomo de esa forma, no sé, reforesta. Entonces estamos tratando de apropiarnos otra vez de nuestra tierra y otra vez empezar a forestar con todo lo que realmente hemos perdido, tanto de forma de emociones como también de forma cultural. Entonces siento que es eso. Por eso yo sentí esa conexión y es por eso que también accedí a que igual me den un poco de información y demás, y me gustó muchísimo también el trabajo que yo creo que ya se viene, que ellos están realizando también. Y de hecho me encanta mucho que este podcast incluya la visión no solamente biológica, sino que sea más amplia, ¿no? Porque todos en algún momento tenemos que cruzar líneas y empezar a trabajar juntos, porque si lo hacemos de forma separada no va a funcionar nada. Y si yo solamente me enfoco en algo y me voy a lo que tengo que hacer y soy el mejor en eso, no me va a servir de nada porque tampoco estoy apoyando a una sociedad como tal. Venimos de una sociedad y lo que tenemos que hacer es crecer. Y aunque demos un granito de arena como una semilla, como lo hacemos, digamos, con Reforesta, pues estamos creando cambios pequeños, pero cambios que si hacemos a gran magnitud se va a elaborar en algo gigante, ¿no? Entonces es por eso que me gusta mucho la organización de Reforesta, ¿no? Es una de las primeras organizaciones que conozco que realmente lo hace de una forma para no, o sea, yo siento que no, el conocimiento no debe ser limitado por la economía de una persona, que muchas veces no la tienes. Entonces yo siento que es por eso que caí que caí y me gustó muchísimo el trabajo que hacen.
Ya, perfecto. Bueno, y lo importante que tú mencionas, ¿no? O sea, el ver esto ya como un ecosistema y que somos parte de ese ecosistema para poder salvarnos, ¿no? Al final, porque si no estamos yendo hacia una destrucción, una autodestrucción, al pensar que solos en nuestro ámbito tenemos que, para empezar, también solo trabajar para nosotros mismos y no ver esa globalidad y sobre todo la biodiversidad que mencionabas a un principio, que es lo más importante para mantenernos en vida y en buenas condiciones, ¿no? Exacto. El tema, de hecho, de biodiversidad implica muchas cosas. No solamente es vida, trata todo lo que yo te había comentado, ¿no? Vida, género, cultura, raíces que nosotros tenemos en la naturaleza. Y cuidar todo un... Yo siento al planeta como una célula. Cada persona, cada organismo vivo tiene una acción, tiene una función dentro de, pero nosotros nos estamos complejizando al solamente ser egoístas en pensar en nuestro aspecto personal y social económico para crecer nosotros mismos. Pero al mismo tiempo de hacer eso, no estamos tratando de ver qué es lo que nosotros podemos generar en cuanto a cambios. Al ser bien egoístas, solamente te estás volviendo millonario tú. Pero, ¿y las otras personas qué? Y ahí es donde causas un desequilibrio, tanto emocional, tanto económico, social, biodiverso, y haces que estamos comiendo el mundo, pero no de una forma positiva. Estamos comiendo el mundo de una forma muy negativa, por egoísmo. Entonces, no estamos trabajando para cuidar a la tierra, a la Pachamama, como quieran decir todas las personas. Para mí es Pachamama, pero también es tierra, es mi hogar. Y si nosotros no mantenemos nuestro hogar, al final vamos a estar en extinción, o si no, vamos a ir a colonizar otro planeta donde igual vamos a hacer lo mismo. Y no aprendemos. Yo sé que se enfocan en sus temas más personales y demás, pero es bueno también pensar en muchas personas, ¿no? No tanto en lo económico. Yo siento que deberías apoyar más en problemas como conectar con la naturaleza, conectar con problemas sociales, vivir esos problemas sociales y hacer algo, no solamente ayudar económicamente, hacer cosas, ¿no? Entonces, siento que un espacio de tiempo para hacer algo sería genial y eso me gusta mucho, de poder trabajar con lo que hago, ¿no? Perfecto. Bueno, ya llegando un poco al final de la entrevista, no sé si hay algún tema que tú quisieras comentar que no lo hayamos tocado, algo importante que quieras resaltar. Tal vez, para dejar como el libro abierto, yo trabajo con muchos temas, ya sean de arte, ya sean de biodiversidad, de cultura, de género. Todos los temas siempre están ligados a algo. Entonces me gustaría mucho trabajar con esto de enfoque de la biodiversidad a través del género, enfoque de la biodiversidad a través de la economía, de la psicología. Entonces todos esos temas pueden ser ligados a la naturaleza. Me gustaría también hablar sobre temas tal vez un poco de tomadores de decisiones, qué es lo que nosotros podemos hacer. Si bien ya estamos aquí, qué es lo que nos queda por hacer para poder crecer, ¿no? Y no solamente en un ámbito personal, en un ámbito bien integral entre todos. Y también me gustaría tocar el tema de ciencia, que tiene que ver con la biodiversidad, que tiene que ver con el género, que tiene que ver también con el empoderamiento y también de lo de ecosistemas acuáticos, ¿no? Que muchas personas no lo conocen, que no saben, por ejemplo, qué es fitoplancton, qué es zooplancton, y eso cómo ellos les puede incidir justamente en el consumo de pescado, porque el pescado es lo que come, bueno, los peces son lo que comen el zooplancton, si no sabían. Muchas veces dicen que comen, no sé, cositas pequeñitas, pero no saben qué son esas cositas pequeñitas. De hecho, sí, eso es muy importante, y nosotros como tal, al tener un ecosistema que es el único en el mundo, el lago más alto del mundo, que es el lago Titicaca, y que tenemos mucho endemismo de especies nativas de peces. Uno de esos es el ispi no hay en ningún lugar más del mundo, está en peligro de extinción, justamente por los problemas de contaminación, por los problemas de la basura y demás, y que a través de las algas y las plantas se puede ayudar a que todos esos ecosistemas que están contaminados con aguas negras y demás puedan ser hacer una fase de fitorremediación
a través de este tipo de fuentes, que no sabemos que las respuestas están dentro de, solamente que falta investigarlas, ¿no? Entonces sería muy bonito hablar de estos temas. Igual de los macroinvertebrados acuáticos, dejo abierto esto porque son bioindicadores. Por ejemplo, en comunidades indígenas o dentro del lugar también de aquí, de La Paz, de la urbe, existen cuerpos de agua y existen bichos, ¿no? O sea, normalmente se los dice bichos, para que también la gente conozca. Entonces son macroinvertebrados acuáticos, como ya les comentaba, que tienen una vida de metamorfosis dentro del agua, pero también fuera de ella. Entonces lo que hacen estos macroinvertebrados acuáticos es que te pueden indicar si tú puedes tomar el agua, o si esa agua está sana o no está sana, o está muy contaminada. Entonces así nosotros podemos reconocer ya con una libélula, que puedes decir, wow, esa libélula ha crecido dentro del agua y ha tenido su otra fase en la tierra, pero si esa libélula se encuentra ahí es porque el agua está limpia, es un bioindicador. Y no solamente podemos hablar de bioindicadores, ¿no? como los macroinvertebrados acuáticos, podemos hablar de otros bioindicadores como las aves, ornitología como tal, mastozoología, digamos, de algún tipo de mamífero, que podemos ver que el lugar está contaminado o no está contaminado, que, o sea, ya te da indicios de varias cosas, ¿no? Entonces yo dejo abierto eso. También el arte, el artivismo, no muchas personas conocen qué es el artivismo, o si las hacen no saben que lo están haciendo. Entonces dejar esa huellita, ¿sí? esa curiosidad de qué es lo que tú puedes hacer con el arte, con la ciencia, con la defensa del género, con la biodiversidad como tal, que es un ente muy, muy amplio. Claro. Entonces, lo dejo ahí. ¿Qué podemos hacer nosotros como juventudes? También como juventudes somos, creo que pioneros en el alto, porque la mayoría son. Pero, o sea, que no tengamos esa semblanza de tratar de decir, wow, ya voy a tener mi familia y demás. No, a subir a más cosas, ¿no? Representar, hacer más cosas en la tecnología también, que tiene que ver la tecnología ancestral con la tecnología de ahora y cómo nosotros podemos apoyar esto del cambio climático a través de estas tecnologías ancestrales en fusión con las tecnologías de ahora, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que realmente se tienen que llevar a cabo, que lo dejo como brechas. Si es que ustedes quieren, pues hablamos de algún otro tema, que no soy la única que puede representar en esto. Yo tengo muchas personas, muchos colegas, muchos amigos que realmente igual son personas que son bien destacables, y sería bueno incursionar en ese tipo de temas. No, seguro que sí, además son temas interesantes y también dar voz a toda esa gente que pueda expresar lo que piensa, lo que quiere hacer y sus inquietudes, ¿no? Exacto, de eso se trata, de llegar a personas que realmente yo siento que son marginadas, pero tampoco se les da el espacio para hablar, ¿no? O sea, si bien ellas en algún momento lo dicen, las redes sociales son un boom para poder captar este tipo de personas, para que empiecen a dar otro tipo de perspectivas, porque yo siempre digo, la ciencia, la sociedad y demás siempre está avanzando, siempre hay cambios, entonces hay que empezar a adaptarnos a todos estos cambios, ¿no? Entonces eso, y muchas gracias por la invitación al podcast, y espero que les haya servido de algo toda la experiencia que yo he tenido. La verdad han sido momentos como que de mucha sensación de sensibilidad, muchas cosas, ¿no?, que pasan, Seguro que que realmente sí. me han traído acá, pero espero en algún momento yo tener más personas que estén motivadas con mi historia, o que se sientan identificadas y que podamos hacer cosas juntos, ¿no? Entonces siento que muchas personas tal vez en algún momento se sientan identificadas, muchas mujeres, niños, jóvenes, y eso es lo que yo quiero tener, ¿no? Empezar a empoderar a más personas a través de lo que hago, lo que me gusta, y que no solamente sea yo quiero que también muchas personas sientan experiencias buenas que yo he tenido a través del empoderamiento y de la toma de decisiones en general. Eso es lo que está fallando por el momento. Seguro que sí. Sí. ¿Algún consejo final que quieras dar a las personas que nos vean? Un consejo. Yo siento que no deberían dejar sus sueños, a pesar de todo. A veces lo económico te limita demasiado, pero siempre trata de ayudar en algún sentido, en algo. No me refiero solamente a personas, me refiero también a organismos vivos, una planta,
a una persona que realmente está sufriendo por algo y tú le puedes ayudar, no sé, con escuchar. Creo que muchas personas somos bien incomprendidas. Me siento yo a veces muy incomprendida porque entro a sitios donde realmente no me siento que debería estar, pero me sirve muchísimo toda la información que yo capto. Que en algún momento, si se sienten solos, pues traten de ayudarse con la naturaleza. O sea, me refiero a que podrías ir a un lugar realmente o que se tomen en cuenta ellos mismos, que a mí me ha servido, que pueden viajar y se sientan un momento a ver cosas que realmente no todos lo ven. Cosas pequeñitas como biodiversidad, súper pequeñas, microinvertebrados, vida que poco a poco está haciendo. Mientras tú pises algo, vas a ver que la vida va a seguir siguiendo. Entonces, si tú no sales de ese hoyo, pues a veces no muchas personas te ayudan, ¿no? Que siempre hay soluciones en todo. Yo siento que a través de cualquier tipo de enfoque que tenga que ver que no tienes que lastimar o en general a alguien, que poco a poco ellas vayan construyendo una resiliencia a través de todos sus problemas, que no se centren en todos sus problemas, ¿no? Ya puede ser con la naturaleza, el arte o demás, pero que nunca se centren en problemáticas y digan que los problemas no tienen solución. Y bueno, eso es lo que yo me decía, los problemas siempre tienen solución, excepto la muerte, pero incluso la muerte se puede combatir con una mentalidad positiva. No hay que encerrarnos en pensamientos negativos, no nos sirven de nada, solamente nos afligen la vida. Entonces, siempre tratar de ser positivos, ver el lado positivo de la vida, también tener sus tiempos de aceptar todas tus emociones, también en momentos de tristeza, pero siempre salir adelante con todo. Perfecto, bueno, muchas gracias, ha sido una conversación muy interesante y esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ti y muchas gracias al podcast que es de Reforesta y gracias a Hernán también por la invitación y a ti por la entrevista y dar a conocer todo, ¿no? Lo que yo hago y siento también. Bueno, pues gracias, ha sido un gusto. Muchas gracias.